Hola, voy a tratar de ser lo más breve posible porque asumo que voy a tener que agregar los subtítulos en inglés eh, personalmente. Am, entonces, bueno, anoche estaba yo, como de costumbre, viendo videos en YouTube sobre cuidado de la piel y maquillaje y tal. Y en algún punto mi cerebro hizo alguna clase de clic uh, y tuve esta iluminación sobre, bueno, sí, igual voy a estar perdiendo mi tiempo, um, que no es pérdida de tiempo, pues, pero si voy a invertir tiempo en esto, que igual y no se siente tan productivo, pues puedo tratar de volverlo un ejercicio más eficiente. Entonces, bueno, dije, vamos a tratar de aprender francés. Sí, entonces como que mi idea fue encontrar videos de cuidado de la piel, maquillaje y tal en francés. Digo francés porque francés es un idioma que ya más o menos estoy familiarizada con. Tomé un par de clases cuando vivía en México. Um, y bueno, fue un poco complicado encontrar videos en francés que tuvieran como este formato de videos de maquillaje y de cuidado de la piel que a mí me gusta ver. Um, Normalmente yo consumo mucho eh, creadores de contenido coreano porque siento que suelen ser muy claros en el sentido de que si están promocionando algo es como que lo primero que te muestran. Um, Suelen ser bastante educativos en el sentido de maquillaje. Siempre siento que aprendes algo. Entonces ahí fue cuando me cayó el 20 que dije, bueno, quizá ya hay demasiadas personas produciendo contenido en inglés y tengo esa ventaja que yo hablo español. Entonces, bueno, ya, es como, es como gesté esta idea de empezar a hacer mis videos mejor en español, eh, añadir subtítulos y, y pues nada. Uh, Otra cosa que me gustaría quizá aclarar antes de empezar es que eh, en, igual esto es un poco una proyección de una fase por la que estoy atravesando de momento. Um, Creo que quisiera enfocar más mis videos en crear una cultura de consumo más, no minimalista, pero consciente. Recientemente empecé a usar Reddit y bueno, navegando por Reddit encontré estos subs que eh, se enfocan como en tratar de controlar tu consumo. Um, y bueno, es algo que me brincó mucho porque tengo que admitir que yo he sido, desde que adquirí un poco más de um, independencia financiera, he gastado demasiado dinero, más de lo que, más de lo que me gustaría admitir, um, en productos de cuidado de la piel y en productos de maquillaje. Creo que una idea con la que he estado coqueteando seguido es um, pues crear contenido, brindar consejos para que no para que la gente no caiga tanto en esta eh, síndrome de tener que comprar algo solo porque medio mundo lo está recomendando. Um, Creo que yo ya llegué a un punto de tengo tantos productos que podría empezar a compararlos um, y decir, bueno, esto es similar a esto y si estás pensando en comprar esto, pues digamos ese concepto de
compré 1400 labiales para que tú no tengas que hacerlo. Algo así. La pandemia trajo consigo una serie de eh, situaciones. Um, no es tanto el caso en México, pero aquí donde vivo hemos estado en cuarentena básicamente desde julio. Um, y pues no podemos viajar fuera del país, no podemos viajar a otros estados, no podemos viajar a otras ciudades. Uh, y pues este contexto ha creado un montón de gente que saca sus frustraciones y sus ansiedades a través de comprar en línea, ¿no? Yo soy parte de eso. Y bueno, ahora que estamos a un par de semanas de reabrir todo, estamos a punto de volver a trabajar, las fronteras están por abrir, es como me pongo a pensar y veo mi cartera y es como de si no hubiera comprado todos estos rubores en crema o si no hubiera gastado todo este dinero en labiales que, sabes, solo tengo una boca y ya probablemente tengo labiales para el resto de mi vida que si no se echaran a perder probablemente no necesitaría comprar más labiales en mi vida. Entonces, bueno, esa es la idea. Otro de los temas que me gustaría tocar es mi rutina de cuidado de la piel, específicamente porque la he cambiado muchísimo en los últimos 3 años. Y he estado empezando a experimentar más con ingredientes que son un poquito más serios, digamos. Entonces sí, voy a tratar de llevar un registro de cómo está reaccionando mi piel a esta rutina, específicamente al ingrediente retinol, que es como este ingrediente que por mucho que trates de tratarlo con pincitas y tal, pues te va a purgar, ¿no? Y de hecho esta es precisamente mi primera semana usando retinol. Empecé súper despacio. Empecé usándolo, o sea, solamente lo he usado una sola vez. Empecé con una dosis, con un porcentaje muy bajo. Y con una cantidad muy pequeñita. Dicen que el tamaño de un chícharo, ¿no? Y ya eso te lo esparces por la cara. Y solo debes usarlo en la noche. Entonces estoy tratando de seguir todas las reglas o todos los precauciones para que mi piel no se vuelva loca. Y sí, empezamos bien. La semana pasada no tuve reacciones. También estaba teniendo mi regla, entonces si me salía algún grano o si me salía alguna mancha, es como que yo estaba asumiendo que era todo menos el retinol, ¿no? Pero bueno, esta semana ya empezamos a purgarnos y quizá no puede, voy a bajarle el brillo a esta cosa. Pero bueno, ahí pueden ver que tengo este grano que quizá la cámara no le hace justicia, pero es que les llaman acné quístico, es como cystic acne, lo cual quiere decir si tienen eh, la suerte de no tener que lidiar con este tipo de acné, es doloroso, es enfadoso, se inflama, te arde, te pica y no le sale punta blanca, lo cual es muy molesto porque ni siquiera puedes como he tratado de tronarme este tipo de granos y es la peor decisión que puedes tomar en tu vida. Acabas manchada,
acabas con marcas y al final de cuentas el grano sigue ahí. Y incluso después de meses, ¿eh? Este grano me da la impresión de que es un grano zombie que, o sea, en este punto me ha salido antes eh, acné quístico. Entonces, quiero pensar que la rutina me va a ayudar. Voy a tratar de no tocarme la cara y, y ver cómo me va. Entonces, bueno, voy a tratar de estar subiendo actualizaciones sobre cómo me está yendo, si me salen más granos, si se me quitan las manchas. Básicamente mis objetivos o mis blancos con esto son manchas en la piel y un poquito líneas finas que les llaman. Nunca he tenido problemas de acné de ningún tipo. Siempre he tenido una piel que ha sido muy generosa conmigo, a pesar de que, no sé, he tenido temporadas en las que no la cuido. No soy muy consciente en cuanto a mis hábitos diarios, llámese tomar agua, ejercitarme, comer vegetales. ¿Sabes? Como lo que todo el mundo sabe que tenemos que hacer, pero pocos hacemos. Ah, en línea con esto del cuidado de la piel y tal, estoy introduciendo algunos hábitos que, bueno, se supone que deberían ayudarme, ¿no? También a mejorar mi piel. Um, entonces esa es otra cosa que me gustaría aclarar desde ahorita, es que si mi piel mejora significantemente, pues no todo se debe al retinol. Quizá me atrevería a decir, quizá hasta me atrevería a decir que no es ni siquiera el retinol, ¿sabes? Es como todas las otras hábitos que estoy tratando de implementar en mi vida diaria. Que voy a tratar de cerrar ya este video porque creo que se está alargando un poquito. Pero sí, voy a tratar de hacer videos independientes de estos temas que he tocado. Sí, básicamente eso. Y pues nada, gracias por su tiempo y pues a ver cómo nos va con el retinol. Bye.